la ida y vuelta y que apoyamos y votamos, pero no cuando somos oposición. Entonces, cuando somos oposición, nosotros que lo propusimos tampoco lo votamos, remite a la caja de profesionales. Y en definitiva, lo que se aprobó en diputados, el propio ministro de Economía actual dice, es demasiado corto plazo. Estamos igual en lo mismo dentro de, no sé si le dio 3 meses, 2 meses, sí. no sé cuánto tiempo le dio. Sobre ese asunto, ¿qué dice, senador? Bueno, integro la comisión. Ahora estamos en esos temas, escuchando las delegaciones. Ayer recibimos al Ministerio de Economía, hoy a la Caja de mañana, ahora al Colegio de Abogados, en donde, bueno, la situación es muy compleja. Y yo digo aquí, yo lo dije en la comisión, hay un conjunto de responsabilidades de distinta naturaleza. La alarma comenzó en el 2006, cuando resolvieron cambiar la forma de cálculo, el porcentaje de beneficio a quienes se jubilaban en la caja de profesionales. Comenzaron a los 2 o 3 años las alertas del Tribunal de Cuentas, advirtiendo de que la caja no tenía viabilidad a mediano y largo plazo, y no se tomaron las medidas que había que tomar. Entre otras cosas, que hoy, por ejemplo, la Caja puso en evidencia, el tema del ajuste de los timbres, el tema de acuerdo al índice medio de salarios, el tema de las exoneraciones de timbres, que la Caja ha estado muchas veces contraria a que ello suceda, y se hacía y se enteraban por la publicación de rendiciones de cuenta o presupuesto, y todo eso fue afectando, además de lo que yo digo bajo mi responsabilidad, mala gestión, fue afectando una caja que hoy no es viable y no es sostenible, pero que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad como país porque comprende a cientos de miles de profesionales. Y muchos profesionales, y yo me siento identificado con muchos de ellos, que llegaron a obtener un título profesional en base al esfuerzo de su abuela, de su madre, de su familia, y que con mucho orgullo son los primeros universitarios. Y por suerte que últimamente estamos teniendo un ascenso, que lo precisamos como país para desarrollarnos, tener más egresados terciarios, más universitarios. Pero lamentablemente les estamos dando un mensaje muy contradictorio en lo que respecta al futuro, en lo que respecta a su seguridad dentro de algunos años cuando comiencen su retiro profesional. Entonces, aquí hay una situación a resolver que está en plena discusión en este momento. El diputado se aprobó una cosa, este tema fue puesto en el 2023, porque yo observo a los directorios de la Caja y observo a los delegados del Poder Ejecutivo, que tendrían que haber advertido mucho más. Yo he pedido ahora información. Le pedimos a la Caja, díganme todas las veces que ustedes dijeron esto. A ver, yo las quiero ver. Yo ahora le pedimos al colegio con el senador González, al colegio de abogados, las veces que ustedes lo dijeron. Porque acá hay una omisión. Pero en el 23 el gobierno anterior dijo, señores, esto va a explotar, esto no tiene para más de algunos meses, y puso un proyecto. Que el Colegio de Abogados dijo que en su momento estaba de acuerdo. Que el propio ministro de Economía dice que no se explica por qué no se votó. Pero el Frente Amplio no lo votó en su Por momento. eso digo. Entonces, entonces ahora estamos haciendo lo mismo. El Frente Amplio propone un proyecto y la coalición no lo vota. No, la coalición lo votó con modificaciones. Que sí, se pero en definitiva remiten a... Los mismos profesionales decían, con acierto, que hace un año y algo, ellos ya se les aumentó. Y cuando se les aumentó el aporte que realizan, ¿verdad?, fueron miles los que se fueron. Porque la gente, hay muchos profesionales que han hecho capital y que tienen guicho, yo soy del interior y que tienen plata, es cierto. Pero la enorme mayoría la pelea día a día. Pero ese declaró no ejercicio. No, si tiene que laburar. No, porque está obligado. Mirá, claro, se estancó o se bajó. Y yo tengo como abogado, nosotros somos de los más controlados, los abogados. Porque te controlan cuando presentás el escrito, cuando firmás. Entonces vos no podés prácticamente... Dibujarla mucho, claro. Bueno, pero ¿o acaso no se da muchas veces que te lo firma otro? Ay, Marta. No podés, ¿sabes por qué? ¿Pero lo hacen o no lo hacen? Habrá alguno que se hace firmar el escrito por otro, pero si el cliente es tuyo y te contrata a vos por ti y a la audiencia va otro a estampar la firma, el cliente se te va. Claro. Y aparte, la Caja hace un seguimiento, porque yo he acompañado gente que tiene deudas y cuando va le muestran, hacen toda una investigación súper prolija y le muestran todos los escritos firmados. O sea, no es tan fácil esconder como abogado, no sé en otra profesión. Bien, ¿alguien tiene alguna reflexión sobre alguna otra profesión o vamos derecho a la cuestión política de esto? Pepe. No, a mí lo que me llama la atención es que en este caso y en muchos otros siempre trabajamos sobre la emergencia.
Emergencia que obviamente se vino avisando, un diario del lunes que lo venimos viendo con anticipación. La caja profesional se sostiene obviamente por el aporte de los activos, está el tema de los aportes de los timbres, y acá no hay una cuestión patronal como en las otras cajas, pero sí lo que hay es digamos, una reinversión del dinero recibido en determinadas inversiones. Me preocupa ese tema a mí, porque siempre estamos hablando de los salarios, pero yo creo que eso en realidad es la caja chica, si se quiere. ¿A dónde fue a parar la plata de las inversiones, de lo que la caja, digamos, como modelo de negocio, si me permite el término, que técnicamente no es correcto, pero ¿dónde se invirtió ese dinero? Buena pregunta. No tengo respuesta. Una muy buena pregunta. Hubo inversiones que no fueron exitosas, según me cuentan personas que están vinculadas al mundo de la caja. ¿Y no se debe hacer responsable a alguien por eso? Bueno, yo creo que en el mundo, cuando uno toma, en las actividades todas, cuando se toman decisiones, uno tiene que asumir responsabilidades. Yo realmente veo muy lamentable esta situación, que estemos hoy discutiendo, cuando esto lo sabíamos, como decís vos, se presentó un proyecto, no se votó, ahora se presentó otro, hay discusiones políticas, que si es viable, que si no es viable. Bueno, hay una noticia que es hoy, la crisis la tenemos ahí, mañana, no se pueden pagar las jubilaciones, y hay gente que está pasando muy mal por esa situación luego de haber trabajado toda la vida. Y hay muchísima gente, mucho más de la que nosotros podemos creer, o la opinión pública puede creer, que vive de su jubilación. No tiene un capital que tiene acciones o cosas, pero vive de lo que cobra todos los meses y le paga la caja. Eso es una y hoy fantasía. Está en una situación dramática, porque les estamos diciendo hace tiempo que no hay plata para pagar la jubilación. Sí. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de tomar una decisión. Y nosotros, como oposición, tenemos que actuar, no como se actuó antes, sino actuar a partir de la realidad. Ayer fue el ministro, es cierto, dijo unas cosas, diputado aprobó un proyecto que tiene una clara misión de no subir impuestos, de que los pasivos de la caja de profesionales pagan cerca de 39 millones de dólares, según información que estoy accediendo ahora, porque me estoy haciendo del tema, por pagar el IAS, pero ese IAS se va al BPS para financiar otras jubilaciones. Ese es un punto. Entonces, eso es grave. Eso es un tema que hay que ponerlo Bueno, ojo, sobre el la BPS mesa. también a se discutir. financia de muchas otras bueno, cosas, pero, ¿no? pero Sí, paren está un bien, poquito, pero por no lo menos... corresponde. por lo- El IAS de los jubilados de la caja profesional tendría que ir a la caja profesional. Y si tú seguís subiendo el aporte cada vez más, Bueno, hay Pero, más pero profesionales. bueno, pero Aunque con sea esa en relación de línea, dependencia, el BPS que se maneje. tendría que financiarse exclusivamente por los aportes Bueno, a y BPS. ahí está y esa no es lógica así. solidaria Claro. que el país tiene a partir del 67 de la Constitución e histórica, ¿verdad? El sistema de solidaridad previsional en este país es algo histórico y que hay que hacerse cargo. Pero yo creo que también, ayer lo decía el ministro de Economía, también quienes tienen responsabilidades de gestión hacerse cargo. El otro tema, a ver, lo que decías tú que no es menor. Grabamos a los activos, muy bien. La última vez que grabamos a los activos, hace un año y poco, se fueron miles. Sí. Y ahora es un riesgo inminente que si vos aumentás, porque vos le estás diciendo, usted tiene que pagar más, usted tiene que trabajar más, pero usted va a ganar menos. Esa es la realidad hoy. Entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos que buscar cuáles son las mejores estrategias El de Estado hacer garante. viable la caja Sí, a porque través... llegamos a esta situación. El Estado es garante. Por eso, si de todas maneras lo vamos a terminar pagando entre todos. Está bien, pero hay que... ¿Por qué está tan trancada la cosa? Es lo que no termino de Porque entender. hay un Porque hoy- problema. Tú estás pagando una cuota alta en un lugar donde no sabes si cuando te vayas a jubilar te va a venir algo. Es como que vos jugaras... No, a- eso es el análisis de la realidad, está claro. Está bien. Mi pregunta Ahora, es otra. Pero hoy la solución no tiene que pasar solo por grabar, o sea, por las tres patas, porque se grabe los activos a los pasivos y el Estado ponga dinero. La solución tenemos que ir a una solución más de fondo, que es, uno, que lo que se paga de IAS quede en la caja. Dos, totalmente. que no se permita el ejercicio de la profesión bajo relación de dependencia, porque hay muchísimos abogados que hoy, abogados, contadores, escribanos, profesionales, que... ¿Qué haces con los megaestudios que tienen contratados Está cientos de bien, pero por abogados? eso está mal, que tributen al BPS y no tributen en la caja. Entonces, tenemos que empezar por esas soluciones. Y después yo ayer escuchaba al ministro y decía, no, porque no puede ser que lo terminen pagando los ciudadanos porque no es ni rentas generales ni el Estado, sino son los ciudadanos. Pero también los ciudadanos, por ejemplo, la otra caja que se salvó el periodo pasado, que fue la caja bancaria, muchas veces se ponen los impuestos, por ejemplo, el crédito, que la terminamos pagando todos, ¿no? Porque cuando se ponen Obvio. impuestos del 0,001, pero lo vemos cuando es en los millones de créditos que se pagan, lo terminamos pagando todos. Entonces me parece que a veces... Lo que pasa es que la caja soluciones bancaria expresas. logró ampliar mucho su base de aportantes.
¿sí? Pasando trabajadores del BPS Ahí a está. la caja bancaria, Sí, desde claro. el 90. La financiera. Desde el 90. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo para Salvaterra? Porque el sistema bancario lo tenemos que proteger. Cambió por- Ahora los profesionales no. No, porque está esa fantasía de que el profesional por ser A ver, profesional es esperen. rico. Pata. No, porque me parece que hay como 5 temas acá, en uno. Hay un dilema que es el de la caja de profesional en concreto y que creo que yo adhiero a lo que dice el senador. El otro día en la cola de la carnicería una señora me preguntó, ¿vos sabés si los profesionales vamos a cobrar la jubilación? Entonces me contó toda una historia. Tata, mi padre tiene O sea, 93 años. 93 años. Me está diciendo, ¿cobra el mes que viene? entonces No. hay una 93 sensación años. entre un montón de gente que no es necesariamente gente que tiene altos recursos, más allá de los que tienen altos recursos y Más allá de las privilegiadas que hay. Quiero decir, hay un montón de gente que tiene Pero aportaron, una preocupación y claro. me parece que en eso el sistema político tiene que ser responsable con la forma de la discusión. Después con la forma de la discusión y con buscar soluciones independientemente de si sirve o no sirve estar de acuerdo con uno o con el otro. Y no estoy hablando de los otros partidos, estoy hablando de todos los partidos políticos, incluyendo el partido político que yo integro. Hay que buscar una solución colectiva para resolver un problema social que es de alto interés. Lo segundo es la discusión sobre la protección social, la seguridad social y las cajas y General. este país en el que, claro, o sea, porque no podemos, nosotros discutimos una reforma de la seguridad social que fue una reforma de las cajas de jubilaciones y pensiones que tuvimos en el periodo anterior. Parte de lo que yo discutí muchísimo es, esto no es una reforma de la seguridad social, es una reforma de algunas cajas y hay un debate sobre la confluencia de las cajas, la protección social en general, que hay preguntas que desde la perspectiva demográfica el país tiene que empezar a hacerse. De cómo vamos a aportar y a pagar las jubilaciones si tenemos, yo defiendo tener cada vez menos hijos, pero digo, si cada vez tenemos menos hijos, somos menos los activos, Vivimos más. vivimos más tiempo, hay una cuenta que hay que repensar general. No solo, digo porque si no empezamos a discutir el dilema de los profesionales como si fuera de los profesionales y el dilema de la seguridad social y del financiamiento de la seguridad social es un problema que tiene el país, que no tiene solo el Uruguay, es un problema del mundo en este momento, es un problema Bien. central en el mundo. Si los estados cada vez tienen menos plata, pues yo me pregunto esto todo el tiempo, ¿no? Los estados no tienen plata, nadie tiene plata. ¿Dónde está? ¿La plata desapareció del mundo? ¿O no hay más plata? ¿Dónde está esa plata? En el mundo. No hay más plata. Se terminó, se la comió alguien, se fue por un agujero negro, está en el Triángulo de las Bermudas. La ¿O hay tiene el gente 1% que tiene de la población. toda esa plata? Hay gente que tiene... Hay concentración del capital, me parece, en el mundo. ¿Vamos en algún momento a rediscutir también eso de que la plata no desaparece y que hay concentraciones de capital que tenemos que empezar a discutir? Me parece que también hay puntos a integrar a las conversaciones, a la discusión. Digo, para empezar a dar discusiones políticas, ¿no? De política general y después Fantástico. ser responsable con la definición Bien, concreta. pero hay emergencias. Es un Entonces, problema ante las en Julio ahora. emergencias, Sí, ¿qué yo se estoy- hace? Es un problema ahora Hay en dos julio. tiempos. El tem- Estoy de acuerdo. Hay dos tiempos. Hay un tiempo ahora, tenemos que resolver la crisis que está ahí, ¿no? Sí, sí. Y darle tranquilidad a la gente, van a cobrar sus jubilaciones, ¿tá? Vamos a dar algo, una posibilidad de futuro a mediano plazo, pero hay que, yo ayer lo planteé en la comisión, ¿no? Esto hay que discutir todo el sistema previsional en su conjunto y darle viabilidad a estas cajas que además es de 1954. Hoy lo decían, había 8 profesiones, ahora hay 56 adheridas. Entonces es otra realidad, otro mundo. Y creo que el sistema previsional tiene que adecuarse a esa realidad. Bien. Tema combustibles, finalmente, ¿qué reflexión le merece las variaciones en la fijación de precios? Tengo que confesar que ¿Qué? estaba reunido por todo este tema y no tengo mayor información, así que es un debe, tendré que... Bueno, va a ser cada 2 informarme. meses, que eso es clave, por ejemplo. Ah, bueno, muy bien. Miren, yo creo que lo que la ley de urgente consideración estableció fue un mecanismo que generó transparencia, hay que seguir avanzando en ello, pero generó transparencia y nos dio certeza a los ciudadanos a través del informe de la URSEA, de los precios de paridad de importación, que dio algo objetivo. Hay mucha gente que dice, no, pero eso no es cierto, porque no refleja... Bueno, pero dio un criterio objetivo y no quedó librado al gobernante de turno que recauda con el precio del combustible, como ya nos pasó muchas veces y muchos años en los gobiernos anteriores. Entonces, creo que ese criterio, si se puede mejorar, bienvenido sea. Ojalá que esto que se ha establecido, que estudiaré bien de qué se trata para hablar con propiedad, no desvirtúe un logro que habíamos tenido. Bien. De todas maneras, la posibilidad de revisarla cada 2 meses es lo que la ley, la LUC, prevé, ¿no? Con el criterio, manteniendo el criterio Bien. de la unidad reguladora. Sobre este asunto, Parece razonable
porque estaba incluso dentro de la LUC previsto, el tema de, para dar un poco más de tranquilidad o de previsibilidad, el tema de los 2 meses. Yo me gustaría ver un poco mejor el tema de eso del ajuste, digamos, sucio, entre comillas, porque una de las 4 modificaciones es que se ajusta si no hay un 7% de variación. Si es a la baja o al alza, es cómo se ajusta o no se ajusta. Eso es lo que me gustaría ver, y después la rebaja, solo se rebajó el gasoil, porque eso de decir que se rebajó la nafta cuando la rebaja es de un 0,007%, lo único que se rebajó fue el gasoil en el día de hoy. Jorge. Yo creo que el mecanismo es un poquito más, tiene un poquito más de extensión que solamente el tema de del precio de paridad de importación y de lo que venía haciendo antes, que va cada 2 meses, que hay una banda, como decía Javier, una banda hacia arriba y hacia abajo, que hay una constante, que yo no entendí bien porque más estaba mirando la televisión, pero no se oía mucho como era, hay una constante de 1,5 pesos, que no sé cómo se aplica ahí, se aplica que cuando sube juega para menos y cuando baja, no sé, no logré entender eso. Que bueno, que yo espero que sea para que aporte a una mejor forma de ver el tema del precio de los combustibles, que está teñido también por otras cosas, porque no solamente la paridad de importación el precio del combustible, ¿no? Y con toda la mención que hay, ¿no? No, por eso, pero yo te digo, no es solamente el precio de paridad de importación, todo lo que incluye luego en el precio del combustible, el transporte, todo lo demás, que también tiene un peso No, y lo que subvencionamos muy con el importante. precio de combustible. Y tampoco creo que ninguno podemos decir que el precio de los combustibles no es un precio político. Porque si hay un precio político en el mundo es el del petróleo. Entonces, que nosotros digamos, no, el ajuste político. Bueno, si hay un precio político en el mundo, es el del petróleo. Que está regulado por. Se voló una mosca mal en un país, el precio del petróleo sube. Esa mosca no vuela más, ahora baja. Y no tiene nada que ver con cuánto sale extraer el petróleo, ni transportarlo, ni eso. Entonces nosotros no vamos, a veces decimos, es un precio político, están aplicando para recaudar. Con todo respeto. Son 2 cosas distintas. Las petroleras hacen eso mismo y te lo trasladan a vos. Entonces, tranquilo. Entonces yo lo que digo es, bueno, esperemos que todo esto sí sigan de claridad, de todo. Yo defiendo también lo que pasaba antes, un solo aumento por año, menos que la inflación. Tampoco no voy a destarrar eso y decir, es un desastre todo aquello. Pero la inflación Bueno, no es la variable, es el precio. Está bien. Pero es Es el precio de paridad de importación, no es la variable de la inflación. Pero la inflación no es la variable, pero el precio, en todo caso, es una variable política también. Pero no política. El aumento del Nosotros somos supergas, por tomadores de ejemplo. precio. Pasamos 15 años con El no aumento del supergas es una decisión política también. Pero una cosa- mejoró. Y de sobre Quiero la explicar. inflación. A ver, inciso en Hasta el día de hoy no sé qué mejoró, ¿eh? Pero yo lo que digo es, una decisión política es recaudar o no recaudar. Nosotros somos tomadores de precio. El Uruguay no fija cuál es el precio del barril Brent o el barril que tome de referencia. No fija nada, Somos, Uruguay. de ningún precio. El otro Precio día de lo nada. discutimos. El otro día lo discutimos. Pero somos tomadores de precios. Lo que sí decimos es, sube por encima del precio, baja por encima del precio, recaudamos con eso. Hasta que no teníamos el precio de paridad de importación, no sabíamos cómo era, no teníamos una línea de base con cuál poder comparar. Eso blanqueó el precio o nos permitió tener una transparencia. Después hay decisiones políticas, sí, que las hay, que a veces es aguantamos un poquito porque está la cosecha, está esto, el otro, pero todos sabemos y ahí queda claro que es una decisión política. Y otras veces pasaba lo mismo y sabíamos que era para hacer caja. Entonces, hay que decir, una cosa... Sí, algunos estamos de acuerdo con Pero nosotros, no. eso es una cosa que tú la querés decir. Pero por me eso parece digo... bárbaro. No, es pero que- Puedo decir lo contrario. A ver. El precio de paridad Quiere hablar el de importación. invitado, por Ahora favor. se va a mantener. Señores, Eso me parece bárbaro. quiere hablar el invitado. Hay Me un parece dato, extraordinario. Senador. hay No un siempre es dato así, ¿eh? objetivo que es aceptado por unos y por otros. Del 2014 al 2019 se recaudaron por encima del precio de paridad 900 millones de dólares. O sea, es un dato objetivo y está reconocido por todos. Hay gente que lo puede compartir, hay gente que lo puede no compartir, pero es la realidad. Fue una forma de recaudación para, entre otras cosas, sustentar la empresa ANCAP que había tenido severos problemas en su conducción. Y que tuvimos que capitalizar y endeudar. Esa es la realidad. Ahora, yo creo que todas las cosas se pueden mejorar, como siempre, y esto fue una mejora. Esto fue una mejora porque nos dio un criterio a partir del cual yo estoy de acuerdo contigo. Hay otras cosas que complementan, no es solo eso, que complementan el precio. Y hay también decisiones políticas, es cierto. Pero nos dio, es un avance. Yo por eso digo, todo cambio
que se quiera generar, siempre que sea para mejor y para bien, bienvenido sea. Yo como no tengo la información correcta, no voy a opinar si está bien o está mal, no sería responsable, pero ojalá que sea en la línea de lo que ustedes están planteando, que sea para mejor. Bien. ¿Alguien más que decía algo sobre tema combustibles? Sí, a ver, cuando las cosas funcionan bien, no hay necesidad de cambiarlas. Y en un país donde las cosas suelen ser caras, porque todo el mundo se queja de lo caro que es el Uruguay. Sí, los precios. Entonces, el cambiar un criterio que daba cierta tranquilidad de que no se iba a disparar el precio por cambiarlo por uno que no pudieron explicar bien por qué razón se está cambiando, la verdad que genera dudas. Es como, ¿para qué vamos a probar algo diferente? ¿Te bajó algún ¿Se te abarató el bolsillo con la fórmula anterior? Yo no sé si se me abarató, pero por lo menos tiene cierta tranquilidad. Garantía. Tenía tranquilidad. A mí me parece que está bueno que se ponga... El precio por idea de importación objetivamente me parece que da un marco interesante. Ahora, que se pongan nuevas variables arriba de la mesa no me parece mal tampoco. Que creo que es lo que se está haciendo. Algunas tienen cuestiones técnicas quizás difíciles de entender, pero... Sí, hay que ver cómo evoluciona. No hay que oponerse a todo por oponerse. Hay que ver cómo evoluciona y cómo está. Y tener los informes técnicos, hablar con la gente que sabe. Yo digo, país, una de las grandes cosas que tenemos que hacer es darnos cuenta que no todos sabemos de todo. Obvio. Porque este es el país de los todólogos. Todo el mundo opina de todo. No, En este tema hay que saber decir. Cuando uno en temas técnicos que tienen determinada especialización, uno tiene que hablar con la gente que sabe, formarse, recibir una orientación y después del lugar que uno está tomar la decisión. Pero que hay parece. discusiones que son políticas no dentro de todos tengo los duda. temas. Entonces un No, poco también pero ahí sí. recoger la discusión política, decir, bueno, si sobre el precio de paridad de importación el mes a mes, yo no tengo claro que eso haya funcionado e incluso no tengo claro que la evaluación del gobierno anterior haya sido esa, porque en un momento, no sé si recuerdan, que estábamos todos los meses diciendo subió, bajó, 3 pesos, Por 2 la pesos. fluctuación internacional. Generó una conversación pública en torno, ¿no? Que yo creo que la evaluación no fue que eso había sido una buena noticia, porque te sostenían la agenda eso de forma permanente y no sé si eso te da tranquilidad. O sea, por lo menos yo no le veo mucho la tranquilidad. Una cosa es transparencia Por y otra eso, cosa lo que digo es te haya salido más barato, en definitiva. Y ahí ¿no? comparto con Pepe, que vos tengas una serie de variables para pensar cuál va a ser el comportamiento y después que vos tengas que decir cuál va a ser la decisión política que tomás sobre ese comportamiento, me parece que está bien. Decir, bueno, esto viene subiendo, nosotros no vamos a trasladar a precio, no vamos a subir a precio, está bien. ¿El precio es todo lo mismo, la nafta, que es el auto privado o el uso privado, que es lo de la industria? Bueno, tampoco lo es. Entonces también, o que Supergas, que es familiar, bueno, entonces también ahí hay decisiones de política pública, está bien. Después hay otra discusión que a mí me parece que es una discusión hermosa, que es si las empresas públicas tienen que trasladar dinero para el Estado, la cerca del Estado de rentas generales o no. Yo creo que sí. Y entiendo que hay una gran conversación, una gran discusión que pone arriba de la mesa, porque además conecta dos cosas que es peligroso conectar. Decir, bueno, hay una evaluación de las malas inversiones de ANCAP, acepto eso. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos empresas públicas? Porque desde la perspectiva ballista, me parece que no podemos nosotros dos deberíamos estar de acuerdo pero con que está bien ¿no que haya tiene que empresas importar si públicas. son deficitarias? Y que las empresas... No, pero no estamos hablando del déficit, estamos hablando de si las empresas públicas dejan rentas y esas rentas de las empresas públicas se trasladan a la mejora del bienestar de las personas en el país, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué estaríamos en contra de eso? Entonces, si se genera dinero y ese dinero va a rentas generales... ¿Por qué deberíamos nosotros discutir públicamente cómo se va a gastar si para eso elegimos los gobiernos? Sobre cómo se ejecuta, porque por algo, en la forma de gobierno que tenemos nosotros, la iniciativa de gasto es privativa del Poder Ejecutivo. Entonces, el que gana el Poder Ejecutivo decide cómo se gasta. De acuerdo en el principio general. Ahora, las empresas públicas, que yo comparto su existencia porque las creó el vallismo y el Partido Colorado, tienen que ser eficientes. Sí. Porque si no son eficientes, hay un sobrecosto o un costo oculto que lo paga el que está obligado, en el caso de que sea monopólica, como en el caso de la distribución de la energía eléctrica, a pagar esa tarifa. Y paga las ineficiencias. Entonces, lo que decimos, yo recaudo y vuelco al Estado para invertir, lo termina pagando en demasía quien podría tener quizás mejor calidad de servicio y mejor calidad de vida porque no tendría que pagar las tarifas que paga. Entonces, una cosa, yo comparto el criterio general, tienen que haber empresas públicas, pero las empresas públicas tienen que ser eficientes y si generan recursos para el erario público, bienvenido sea. Pero yo no puedo hacer ineficiente una empresa pública y obligar a los usuarios de la misma a
pagar o pagar en demasía por su servicio con la excusa de que obtengo recursos para distribuirlo. Yo creo que es... O para las otras empresas públicas, por ejemplo, la inversión de OCE, ¿no? La Bueno, discusión la sobre si OCE inversión- recauda para poder invertir. La inversión de OCE que tenemos que, claramente, y lo sabemos, y esto es transversal a todos los pelos políticos, ¿no? A todos los gobiernos, que tenemos que ser mucho más eficiente. La empresa distribuidora, que además es monopólica, ¿no? Por decisión del pueblo, la tenemos que hacer mucho más eficiente, desde las pérdidas hasta la distribución, hasta el saneamiento en el interior, que el gobierno pasado avanzó mucho, pero hay que seguir avanzando. Entonces, yo comparto, tiene que haber una discusión en estos dos parámetros vinculados a estos temas. Bien, ¿quién quiere agregar algo sobre esto? Yo no estoy tan segura de que todas las empresas deban ser públicas. Y hay entes comerciales que recaudan, y recaudan mucho, por ejemplo, UTE, Antel, y que gastan en publicidad. ¿Cuál sería el objeto de que gasten en publicidad? Siendo monopólica, digo. Siendo monopólicas. ¿Cuál ¿Por qué sería el gastan? objeto que de una bebida famosa a nivel mundial que recontravende en todo el mundo, que no la voy a nombrar, siga haciendo publicidad? Ah, pero está en competencia. Porque Bueno, descuenta pero- impuestos y es privada y tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Pero si yo soy un monopolio, soy del Estado, ¿para qué hago Pero, publicidad? ¿a qué te referís con el monopolio? ¿La UTE? La UTE, Antel. Pero Pero ¿a No, qué pero- te referís con la... competencia. Ah, no, pero tiene la- Antel tiene una... Esta competencia hoy. Antel ahora Antel sí. tiene lo que Está en es telefonía competencia. celular y en otras cosas, general, tiene competencia. En general, UTE no, la UTE es única. Pero la UTE en general, la publicidad que tiene es de formación pública sobre la eficiencia del gas. De servicio, Hace muchos años, ¿no? No solo... hace muchos años que Está bien, pero hay Educación empresas que quizás tendrían que ser privadas y serían más eficientes y llegarían a menor Eso costo. siempre es una definición política. No, claro, eso es una Pero además la tomó públicamente, eso es una decisión que tomó el pueblo en distintas instancias. Está bien, En el pero, país. así- En el pero mundo parece perdón, que se hacían empresas habiendo públicas. habido dos plebiscitos en una línea, se siguieron juntando firmas para tratar de cambiarlo. Bueno, quizás si hoy se hiciera esos mismos plebiscitos, tuvieran otro resultado y la gente quisiera, por ejemplo, privatizar ANCAP. Pero Marta, la Quizá- mayoría de las empresas son públicas en realidad. Está bien, Pepe, pero no por son ejemplo, privadas, quise decir. los seguros de trabajadores es exclusividad del Banco Sí. de Seguros. Y de lo que más recauda, ¿no? Por eso, ¿por qué no pueden ser de las aseguradoras Pero el privadas? Banco de Seguros tiene su propio presupuesto, no depende del presupuesto Yo te nacional. entiendo, lo que te quiero Es decir es por autónomo. qué no abrir el juego para que el producto llegue a los uruguayos a un precio más bajo. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre es papito Estado? De todas maneras, no creo que sea por convengamos eso el que tema de hemos los ido precios. evolucionando como país y los monopolios son la excepción. Menos mal. ¿no? Los monopolios son la excepción. Y yo creo que es un camino que hemos tenido buenos resultados, porque cuando, por ejemplo, tuvo la discusión de la desmonopolización de la telefonía celular, por ejemplo, o en la LUC, ¿se acuerdan? Cuando esta habilitación de que uno cambie de empresa El número. y La mantenga el portabilidad portabilidad se va a numérica. fundir, se va a perjudicar a Antel, y fue todo lo contrario. Hemos sido capaces de demostrar que nuestras empresas se han reconvertido, en la mayoría de los casos, y estando en competencias con el sector privado, son mejor o iguales o no tienen nada que Y bajar pelear. los precios para el usuario. Y bajar los precios a para el usuario. eso iba, exactamente. Porque compite, ¿Y por en eso qué mejor. termina todo este cambio que ha habido? En que beneficiamos al ciudadano, al pueblo, porque termina pagando Bien. mucho menos teléfono, mucho menos por el servicio que lo tiene incluso de mejor calidad. Bien. Senador, la última y para cerrar, porque tenemos que ir a la tanda y despedirlo. Pero, ¿qué se puede concluir? A partir de lo que uno ve, van muy pocos días de gobierno, no hubo luna de miel ninguna, hubo una marcación constante, hubo un gobierno que arrancó, la verdad, dejando flancos débiles. ¿Se va a esperar que cada proyecto sea un tire y afloje demasiado duro? ¿Se va a poder gobernar? ¿Qué va a pasar? Dos cosas. Número uno, lo que ha pasado en relación a varios temas que han tenido connotación pública no favorable para el gobierno, los ha generado el propio gobierno. Eso yo lo quiero decir. A ver, el tema del Ministerio de Vivienda, el tema de la vicepresidencia del puerto, el tema de la OPP, el tema ahora de colonización, los ha generado el propio gobierno. Y yo voy a agregar una cosa que puede ser opinable. Yo creo que ha resuelto muy mal varios de ellos. Y eso es un tema que le ha perjudicado, porque cuando vos tenés un problema que es evidente y en 24 horas consultás y todos te dicen viola el artículo 200 de la Constitución, no hay vuelta, hermano, la pifiamos, nos equivocamos, pusimos una persona que será excelente, pero hay una disposición normativa que dice que no puede ser A y B. Tenés que resolverlo inmediatamente para sacar el tema de la discusión. Bueno, este gobierno alarga, sale con un argumento, con otro, termina resolviendo lo que pedí yo cuando descubrí el tema.
Entonces, creo que eso por un lado ha pasado y ha puesto a nosotros en la situación que tenemos que estar. La gente a mí me ubicó como senador de la oposición. Entonces una de mis tareas es controlar y marcar las cosas que están mal. Pero soy un ferviente defensor, hasta por deformación profesional, que lleguemos a acuerdo. Porque la gente, ¿para qué nos pone en estos lugares? ¿Qué quiere el televidente por eso le que nos pregunto, está viendo? Por ahora lo que ¿Quiere asistimos es encontremos soluciones? a discusiones, ¿no? A señalamientos, bueno, al lugar más o menos, pero cada uno haciendo el rol. Por eso, pero ¿cuándo vamos a poder estar discutiendo cosas concretas? ¿Recién después de la ley de presupuesto? No, tiene que haber... No, mirá, yo creo que acá, como decimos jugando al truco, hay uno que es mano. ¿Quién es mano? El gobierno. No soy yo que soy oposición. Igual hemos metido alguna, déjame meter un... Yo presenté un proyecto que para mí es muy importante para el Uruguay, que es la obligatoriedad de la educación desde los 3 años. Y en el programa de gobierno del partido que gobierna ahora está. Entonces, el gobierno tiene que ser mano, tiene que presentar cosas, generar debate. En el Parlamento estamos sin proyectos de ley, sin temas que tengan que generen debate y discusión, más estos que son coyunturales y que vienen o de cosas que no se resolvieron, o el CASMU o alguna otra. Entonces, el gobierno es mano, el gobierno tiene todo para presentar una cantidad de cosas. Somos muchos, y en general todos, vamos a decirlo así, que estamos con disposición de colaborar. Porque lo que tenemos que hacer los que estamos en política y que hemos resuelto dedicarnos a esto, es trabajar para encontrar soluciones que impacten en el cotidiano vivir de la gente. Si no, la gente prende el informativo, prende y dice, esto están discutiendo. Entonces nos enfrascamos en discusiones en un circulito así. Lo que tenemos que hacer es discutir temas que la gente los vea como propios y diga, este está en un tema que yo todos los días lo sufro o lo padezco. Para eso estamos, el gobierno es mano y cuenta con nosotros. Una pausa y ya venimos. Gracias, senador, por habernos acompañado en este bloque. Cuando regresemos, bueno, ¿qué está pasando en este hogar del bebé que ha tenido varias denuncias en un periodo importante de tiempo, que se supone